En efecto, como todos los jueves, vamos a hablar y abordar algunos temas económicos, pero facilito, como siempre nos lo cuenta Paola del Carpio, que ya me acompaña aquí en los estudios esta vez para hablar del costo de vida en el Perú. ¿Cómo estás, Pao? Muy buenos días. Hola, Alicia, buenos días. Así es, bueno, como todos sabemos, hay un tema importante de inflación, ¿no? Los precios están difíciles para todos, todo está muy caro. Y a pesar de eso, vamos viendo que la tasa de inflación va cayendo, pero el costo de vida lo seguimos sintiendo bastante alto. Y lo que queremos entender hoy es cómo esto afecta en la práctica a los hogares, a las personas. Entonces, para entenderlo un poco mejor y cuánto nos hemos tenido que ajustar, vamos primero a entender cómo se distribuye el gasto de los hogares. Entonces, imaginemos que tenemos a todos los hogares del Perú ordenados según su ingreso y los dividimos en 5 grupos. El primer grupo de los hogares con menores ingresos son los que vamos a decir que tienen los ingresos más bajos, y tenés el grupo con los mayores ingresos, los ingresos más altos. Entonces vamos a hacer esa comparación para entender un poco los patrones de consumo diferenciados según los ingresos que van teniendo los hogares. En el caso de estos hogares que te decía, los ingresos más bajos de todos, lamentablemente el 20% con ingresos más bajos del Perú, casi todo lo que gastan, más del 50%, 53%, se destina a los alimentos, ¿no? También, obviamente, gastan en todos tenemos necesidades en otras cosas, como vivienda, energía, digamos, lo que pagamos, los servicios, transportarnos, y otros gastos como vestimenta, en fin, ¿no? Pero es importante ver esa proporción de alimentos. Veamos en el caso de los ingresos altos, la proporción que uno destina a los alimentos es menor, es del 30%. ¿Por qué? Porque tienen más ingresos, ¿no? Entonces, si tienes más ingresos, no tienes que destinar una proporción tan grande de todos esos ingresos a alimentarte. Pero sí gastan proporcionalmente más en temas de energía, vivienda. Es que tienen más servicios también, ¿no? Por ejemplo, tienes un vehículo, tienes que gastar más en el combustible, más servicios, transporte y otros gastos, nuevamente, vestimenta, por ejemplo, calzado, ¿no? Ahora, ¿y por qué esto es bien importante, no? ¿Por qué? Porque la inflación está elevada para todo, ¿no? Ha ido bajando, sí, pero se mantiene elevada. Pero lo que más ha subido en los últimos meses han sido los alimentos, ¿no? Y mucho más. O sea, la tasa de inflación que cerró en 8 punto algo en el 2022, en el caso de los alimentos superaba el 12%, ¿no? Entonces, estas personas, que lamentablemente tienen menores ingresos que todos los demás hogares que estábamos mencionando, han sido aún más afectadas por la inflación que el resto de hogares. Paola, antes de que pasemos a la siguiente gráfica, quisiera consultarte. Salud, educación, ¿está considerado en otros gastos? Sí. Recreación, por ejemplo. También, ¿no? por supuesto. Ese día, sábado o domingo, que saco a mis niños a pasear, que por ahí me piden, pues no, comer algo en la calle, va aquí. Va todo ahí. ¿No? Sí. Ahorro, sí, es casi nulo, ¿no es cierto? En este momento el ahorro sí es bastante inferior a antes, ¿no? Sobre todo en estos hogares con bajos ingresos. ¿Y por qué? Siguiente. Justo vamos a ver la siguiente, porque claro, estamos hablando de los gastos, ¿no? Que tenemos que gastar una proporción según las necesidades que tenemos, pero ¿qué está pasando con lo que nos ingresa, con los ingresos por el trabajo? Esta es Lima Metropolitana, ¿no? Esta línea es lo que llamamos el ingreso nominal, es decir, tal cual, como lo que nos pagan en soles, ¿no? Desde el 2017 vemos que el ingreso aumentaba ligeramente, con la pandemia cayó y ha vuelto a aumentar y recuperarse casi al nivel prepandemia, a 1.698 soles en promedio para Lima. Pero ¿qué pasa? A pesar de que eso es el nominal, que le llamamos nosotros, en términos reales, es decir, ¿cuánto puede comprar el ingreso que tenemos? ¿Por qué? Por efectos de la inflación. Vemos que el ingreso en realidad se ha mantenido en tendencia a la baja. Y en este momento, a pesar de que uno ve que nos ingresa más dinero, la capacidad de compra de ese dinero es 300 soles inferior a lo que sería nominalmente. Y ese es el efecto de la inflación. Como los precios están muy elevados, a pesar de que tienes un ingreso, este ingreso puede comprar menos que antes, ¿no? De todas maneras, afortunadamente, la inflación está cediendo, esperamos que continúe así, pero tenemos que estar muy atentos a cómo se va a dar el fenómeno El Niño, a cómo le vamos a hacer frente y a lo que venga en adelante. Pero de momento la tendencia climatológicos está que bien. nos van a impactar definitivamente, y que la economía de nuestro país
también se va a ver afectada. Vamos con uno más, ¿no? Que nos va a graficar realmente cómo va esta inseguridad alimentaria y cómo va en aumento. Primero explicar de repente, Paola, ¿qué es esta inseguridad alimentaria? ¿A qué nos referimos? La inseguridad alimentaria tiene que ver con el acceso oportuno y suficiente de alimentos a una dieta saludable, a poder tener el acceso con una oportunidad, alimentación, ¿no?, de calidad. Así es. Y lamentablemente en el Perú este es un problema ya hace bastantes meses que venimos hablando del tema, ¿no? ¿Y por qué? Porque con lo que vimos de los gastos y los ingresos, casi 6 de cada 10 peruanos tienen que, para poder hacer frente a estos mayores precios, conseguir un trabajo extra, por ejemplo, un cachuelo más, ¿no? Y también 6 de cada 10 se han quedado sin alimentos en los últimos 3 meses. Y este es un dato muy terrible, porque en realidad hace solo unos meses hablábamos de 4 de menos, ¿no? Y si lo veíamos hace 10 años, era el 17%. Igual, obviamente no es aceptable, debería ser cero. Pero si estás pasando un 17%, casi un 60%, es una alarma muy grande la que tenemos en este momento con el tema alimentario en el país. O sea, sus recursos, el ingreso familiar no les alcanza para cubrir adecuadamente una canasta familiar. Así es, y 70% de los peruanos, según un sondeo reciente, de alguna forma u otra ha tenido que reducir su ingesta de alimentos, ¿no? O sea, ha tenido que acomodar, le doy menos. O sea, ya no consumo, por ejemplo, carne, ¿no? 2 veces a la semana, sino una. Y esto es, ¿no? Porque hay otras que simplemente ya la sacaron de la lista, igual con el pollo, ya vas por, de repente, presas más pequeñas, una ración más pequeña, o quizás menudencias, ya no tanta proteína. Así es, ¿no? Bueno, sí. Y lamentablemente estos son los datos del 2021, cuando estábamos hablando de esto, que no se han enviado todavía los datos del 2022. En 2021, cuando teníamos inflación, pero inferior a la del 2022, 8.5 millones de peruanos no tenían cómo acceder a una dieta saludable. Esto probablemente sea en este momento un poco peor, ¿no? Porque la inflación aumentó después de eso, ¿no? Y bueno, como resultado de esto tienes a la mitad de los hogares peruanos en esta situación de inseguridad alimentaria. Así que, bueno, como sabemos, hemos hablado en semanas anteriores, esto trae consecuencias también de largo plazo sobre los niños. Si no se alimentan adecuadamente, puede tener problemas de desnutrición, anemia, cosas que además no se recuperan después, ¿no? Las pérdidas cognitivas que pueden tener esos niños no se recuperan después. Pau, yo le agregaría a eso también, a veces el desconocimiento que tenemos para poder aprovechar los recursos que también tiene nuestro país. Es riquísimo en variedad y en diversidad de productos, y a veces no las sabemos utilizar o preferimos, no sé, pues lo que es cotidiano, ¿no? El arroz, el azúcar y todo esto, cuando podríamos aprovechar maca, podríamos aprovechar quinoa, podríamos aprovechar otras cosas que están en nuestro país y que están a buen precio, ¿no es cierto? Así es, y aprender quizás también a combinar mejor los alimentos para hacerlos nutricionalmente mejores. Bueno, yo no soy nutricionista, pero de todas formas hay muchísima información, digamos, de la cual podemos consultar. Y de hecho también llama la atención en el caso que hablábamos de la anemia, que se ha reducido el número de madres que van a capacitarse justo en esto, en qué alimentos darles a sus hijos, cómo combinarlos para que sean nutritivos, para que ellos crezcan bien. Entonces, definitivamente también desde los hogares tenemos un rol en, a pesar de las dificultades que enfrentamos, con lo que tenemos, hacer lo mejor posible. No, esto es un trabajo por hacer, ¿no? Quizás nosotros desde el hogar, pero también desde el Estado, las autoridades, incentivar, motivar, llevar estas campañas de un mensaje nutricional mucho más cargado y sobre todo, ¿no? Preocuparse por cómo nos estamos alimentando los peruanos en medio de esta crisis económica. Paola, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, un placer siempre estar contigo los jueves. Nos vamos a